Me llamo Rosa Belmonte, y hace tiempo que dejé de esperar que alguien pronunciara mi nombre con afecto. Tengo 78 años, y aunque mis huesos se mueven más lentos y la vista se me ha vuelto traicionera por las noches, mi mente sigue firme, más lúcida incluso que cuando era joven, y lo único que sabía era servir, callar y resistir. Vivo en una casita prestada, una de esas viviendas que el municipio ofrece a los que tienen derecho, pero ya no familia. Dicen que es temporal, pero llevo aquí 7 años. El último en visitarme fue un trabajador social que no recordaba mi nombre. Me llamó señora Rosaura, y luego, sin corregirse, se despidió como si yo fuera un mueble al que uno vuelve a ver cuando le conviene. No lo culpo. En esta etapa, una se acostumbra a ser invisible. Durante muchos años, mi mundo giraba en torno a un solo eje: mi hijo Luciano. Lo tuve a los 20, fruto de un matrimonio apresurado y, por qué no decirlo, equivocado. Su padre, Ernesto, murió joven, de una cirrosis que todos en el pueblo atribuían a una vida dura, pero que yo sabía que era castigo por la culpa que nunca quiso reconocer. Me dejó sola con un niño y una casa que más bien era una ruina con techo. Pero eso no importa. Lo que importa es que, a pesar de todo, crié a Luciano con cada fibra de amor que me quedaba, como si al entregarle lo mejor de mí, pudiera corregir los errores del hombre que lo engendró. No tenía estudios, ni familia que me ayudara, pero tenía manos dispuestas a lavar, a coser, a limpiar casas ajenas mientras él dormía, jugaba. Crecía sin darse cuenta del precio de cada par de zapatos, de cada cuaderno, de cada alimento caliente que encontraba sobre la mesa. A veces pienso que lo malcrié con tanto sacrificio, que confundí el amor con la entrega total, esa que no deja espacio para el respeto. Porque cuando una se borra para que el otro brille, llega un momento en que el otro cree que una nunca estuvo. Así fue con Luciano. Lo llevé a escuelas que no podía pagar. Inventaba empleos para justificar los uniformes nuevos. Me privaba de la cena cuando no alcanzaba para 2 porciones completas. Cuando cumplió 15 años y me pidió un celular, vendí las pocas joyas que me había dejado mi madre. Unas cadenitas de oro de las de antes, con grabados que decían fe y esperanza. Ni preguntó de dónde había salido el dinero, y yo no se lo reproché. Le sonreí, porque verlo feliz me parecía suficiente. El tiempo pasó, y contra todo pronóstico, Luciano estudió contabilidad en la capital. No sé cómo logré pagarle los 3 primeros años. Bueno, sí lo sé, pero me avergüenza contarlo. Limpié pisos en turnos dobles. Cuidé a una anciana con demencia que me escupía todos los domingos. Planché ropa para medio barrio. No tenía vida, pero sí tenía propósito: que mi hijo llegara lejos. Y llegó. Se casó con una muchacha de familia acomodada, de esas que nunca pisan tierra sin permiso, que huelen a perfume importado y no a cebolla, ni a sudor. Se llama Renata, pero en casa la conocíamos como la dama, porque eso era. Una mujer con modales fríos, sonrisa precisa y ojos que nunca me miraban directamente. Cuando Luciano me la presentó, dijo: «Mamá, ella te va a ayudar a descansar. A partir de ahora, ya no vas a tener que trabajar más». Recuerdo que ese día lloré. No por gratitud, sino por una punzada que no supe nombrar en ese momento. Era como si me dijeran que ya no servía, que mi tarea había terminado y debía hacerme a un lado. Pero yo, como siempre, fingí alegría. Porque eso hacíamos las mujeres de mi generación. Tragábamos lágrimas para no arruinar la cena.
Con el tiempo me fueron alejando con cortesía. Primero, dejaron de invitarme a las cenas importantes. Luego, me pidieron que no apareciera sin avisar. Más tarde, Luciano me pidió que firmara unos papeles para que todo quede más claro con la casa, decía él. Me senté en su cocina, con un café que sabía a cartón, y firmé sin leer. Me confiaba tanto en él, que no me imaginé que, con esas firmas, perdía la casa que había construido con mis manos. Dijo que era para evitar problemas legales, que todo seguiría igual. Pero a las semanas me pidieron que me mudara a un lugar más acorde a mi edad. Usaron palabras suaves, casi dulces, pero la sentencia estaba dictada. Yo ya no tenía espacio en su vida. La casa, la grande, la que tenía patio con limonero y un pasillo largo donde Luciano aprendió a caminar, quedó en sus manos. Yo me fui con 3 bolsas y una manta que aún olía a él de niño. Encontré un cuarto en una pensión de monjas. Luego esta casa del municipio. Y así pasaron los años. De vez en cuando me llamaba por teléfono. Siempre con prisas. Mamá, ¿todo bien? ¿Sí? Luego paso. Pero no pasaba. Cuando enfermaba, me cuidaba una vecina. Cuando se me vencía el gas, hacía sopa con agua caliente. Cuando era mi cumpleaños, recibía un mensaje automático con un emoji de torta, y cada vez que escuchaba su nombre, algo dentro de mí se encogía como una flor en invierno. Durante mucho tiempo creí que era normal, que así eran las cosas ahora, que las familias cambiaban, que los hijos eran adultos ocupados. Me repetía que no debía quejarme, que al menos él estaba bien, que tenía éxito. Pero el vacío no mentía. En las noches, cuando la radio ya no me ayudaba a dormir y el silencio se hacía denso, me preguntaba, ¿cuándo fue que me convertí en una molestia? Y así llegamos al día en que me enteré de su muerte, un martes por la mañana, mientras calentaba agua para el mate. Sonó el teléfono. Era la voz de una sobrina segunda que casi no hablaba conmigo. Tía, lo siento mucho. Luciano falleció anoche. Un infarto. Dijo, falleció. Como quien comenta el clima, me quedé paralizada. No lloré. No pude. Me senté en la silla de siempre, la que cruje, y apreté la taza con ambas manos hasta que el agua se derramó sobre la mesa. Pensé en su infancia, en su primer diente caído, en la noche que lo esperé bajo la lluvia porque no llegaba del colegio. Pensé en cómo me llamó mamá hermosa el día que se graduó. Y luego recordé que hacía más de 6 meses que no lo veía. Esa misma tarde decidí ir al velorio. No por protocolo. No por la gente. Sino porque yo era su madre. Y una madre, incluso cuando la han olvidado, guarda el derecho sagrado de despedirse. Me vestí con mi mejor ropa, la que usé en la boda de un vecino. Peiné mi cabello blanco con paciencia y preparé una flor que había secado hacía años, para ponerla sobre su ataúd. Pensaba que, aunque la vida nos hubiera distanciado, la muerte tal vez nos daría una tregua. No sabía que al llegar, lo único que encontraría sería una puerta cerrada y un susurro brutal. Él no quería que estuvieras aquí. Y así comenzó la verdadera historia. La que nadie quiso contar, pero que yo, con esta voz vieja y firme, sí me atrevo a narrar. Porque incluso los fantasmas tienen derecho a ser escuchados. Y yo ya no tengo miedo de hablar. La casa funeraria se alzaba como una sombra elegante al final de la avenida. Habían elegido una de esas que se anuncian como espacios de paz con diseño moderno, con jardines artificiales, iluminación cálida y empleados con sonrisas programadas. No era un lugar que se sintiera cercano a la historia de Luciano, ni a la mía.
Pero, al parecer, representaba bien la vida que él había construido lejos de mí. Pulida por fuera, vacía de raíces. Tomé el colectivo a media mañana. Iba vestida con una falda negra de tela gruesa y una blusa antigua de encaje beige, la que había guardado por años en una bolsa de celofán junto con las medias buenas, para cuando me tocara a mí el viaje final. No esperaba compañía, pero deseaba dignidad. Llevaba en la cartera una foto de él de niño, doblada y ajada, que pensaba dejar cerca del féretro, como quien entrega un testimonio de lo que fue antes del olvido. En el camino, miraba por la ventana las fachadas conocidas, los árboles en flor, la rutina indiferente de una ciudad que no sabía, ni le importaba, que esa mañana una madre se dirigía al entierro de su hijo sin ser invitada. Llegué 1 hora antes del servicio, como era mi costumbre, cuando aún asistía a los velorios de conocidos. Me gustaba estar cuando aún no había tanta gente, cuando el aire no olía a perfume caro ni a café de máquina, cuando el silencio permitía que una rezara sin testigos. Al entrar, lo primero que vi fue el vestíbulo con mármol pulido y una mesa con tarjetas de condolencias. Me acerqué a una joven recepcionista que levantó la vista apenas y sonrió con profesionalismo automático. ¿Nombre del difunto?, preguntó. Luciano Belmonte, respondí con voz serena pero firme. Ella tecleó algo en la computadora y luego asintió. Sala Magnolia, 2º piso. Solo familiares directos. Su tono cambió ligeramente con esa última frase. No era una indicación casual, era una advertencia. Subí las escaleras con calma. Me dolían las rodillas, pero más me dolía el pecho. En el 2º piso, vi la entrada a la sala Magnolia. Una doble puerta de vidrio esmerilado, detrás de la cual se escuchaba música instrumental. Iba a empujar la puerta cuando una mujer alta, delgada, vestida de negro riguroso, me interceptó con un gesto seco de la mano. Perdón, señora. Esta sala está reservada para la familia inmediata. Su voz tenía ese tono que uno aprende a temer. Suave, pero cortante. La miré con tranquilidad. Soy la madre. Ella frunció el ceño, incómoda. Miró hacia adentro, luego hacia un hombre delgado que sostenía un iPad. Se acercaron ambos. ¿Su nombre, por favor?, me preguntó él, sin saludar. Rosa Belmonte. Tecleó rápidamente. Su rostro se endureció un poco más. Lo siento, señora Belmonte, pero en la lista de autorizados para el ingreso, usted no figura. Por un instante, creí haber escuchado mal. Pensé que tal vez había sido un error. Pero no lo fue. Me lo repitieron con otra formulación. Hay indicaciones precisas. Solo puede entrar la familia directa reconocida por el registro que nos entregaron. Sentí un calor subir por mi espalda hasta el cuello. No por rabia, por vergüenza. Porque detrás de mí ya se agolpaban otras personas, algunas conocidas. Vi a una tía lejana de Ernesto, al padrino de boda de Luciano, a la esposa de su socio. Todos me miraban con una mezcla de lástima y desconcierto. Nadie dijo nada, nadie intercedió. Y en ese momento supe que no era un malentendido. Era una decisión. Fría, deliberada, planeada. La vi entonces. Renata. Estaba al fondo del pasillo, hablando con una mujer vestida como ella, con aros brillantes y expresión pétrea. Al notar el murmullo, se acercó. Caminaba como en una pasarela, con los tacones repiqueteando sobre el mármol. Me miró de arriba abajo, sin sorpresa, como si me esperara, como si supiera que vendría. Rosa, dijo simplemente, sin entonación, no es el momento.
Le temblaba apenas la comisura de los labios. «¿No es el momento para qué?», le pregunté, aunque ya lo sabía. Luciano no quería conflictos. Me pidió que mantuviéramos las cosas tranquilas. «¿Que no vinieras?». Esas palabras me golpearon más que cualquier bofetada. Luciano me pidió... Repetí la frase en mi mente como si fuera un acertijo. ¿Mi hijo te pidió que no me dejaras entrar a su funeral? Asintió, sin dejar de mirarme. Dijo que necesitaba paz, que las últimas veces que hablaron fueron tensas, que tú no entendías su vida. Quise reír. No lo hice. Solo la miré. Ella creía que eso bastaba como argumento. Que una madre puede ser borrada porque no entiende lo suficiente. Me quedé allí parada, inmóvil, con la cartera apretada contra el pecho. Por un segundo, deseé gritar. Romper esa fachada de control. Decirles a todos quién era yo. Todo lo que había hecho. Todo lo que había dado. Pero no lo hice. Me di media vuelta y bajé las escaleras con la misma dignidad con la que había subido. En el vestíbulo, una mujer de limpieza me ofreció un vaso de agua. Lo acepté y lo bebí de un trago. El agua estaba tibia y sabía a nada, como esa mañana, como mi lugar en ese edificio. Salí al patio trasero del edificio, donde los autos estacionaban en fila. Me senté en un banco de hierro oxidado, saqué la foto arrugada de mi hijo y la miré. Ahí estaba él, de 7 años, con los pantalones cortos manchados de tierra y una sonrisa desdentada. Me miraba como entonces, con esa inocencia que nada sabía de desprecios ni de listas de autorizados. Me sentí vieja, no por mi cuerpo, sino por lo que se me había deshecho por dentro. Vieja como una raíz arrancada de su tierra y dejada al sol. Pasaron unos minutos. No sé cuántos. Fue entonces cuando vi a Isidora, la nieta mayor de Luciano. Tenía 17 años. Caminaba sola por el pasillo lateral. Al verme, se detuvo. Dudó. Luego se acercó, con cautela. «Abuela», me dijo bajito. «Te dijeron que no podías entrar, ¿verdad?» Asentí. «Lo siento». Bajó la mirada. «No fue idea mía. Ni siquiera sé si papá dijo eso de verdad. Mamá lo organizó todo. Desde que él estaba enfermo, ella decidió... todo». La miré largo. «¿Estaba enfermo?» Ella asintió. «Hace 6 meses le diagnosticaron una miocardiopatía. No lo dijo a nadie, solo mamá lo sabía. ¿Y su abogado?» Esa revelación me dejó muda. Nadie me había dicho. Nadie me había llamado. «¿Y tú? ¿Cómo estás?», le pregunté por inercia. «No lo sé», respondió. «Pero creo que esto está mal, muy mal». Me tomó la mano, y por primera vez en años sentí que alguien me tocaba sin obligación. Nos quedamos así un momento. Luego, ella se fue. Tenía que volver adentro. Yo me levanté. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir, pero sí sabía una cosa. No podía dejar que esto terminara así. Que mi nombre fuera borrado del último acto de la vida de mi hijo. Que me redujeran a una sombra, a una nota al pie. Caminé hasta la salida. Y entonces, al doblar la esquina del edificio, vi al hombre que cambiaría todo. El abogado. Era un hombre mayor, con traje gris y paso apurado. Me crucé en su camino y me presenté. «Soy Rosa Belmonte, la madre». Él se detuvo. Su expresión cambió al instante.
¿Usted es Rosa? Sí. Buscó algo en su portapapeles. Sacó una hoja doblada. Necesito hablar con usted. Ahora. Y allí, en ese estacionamiento anodino, supe la verdad que nadie me había dicho. Luciano sí me había dejado algo. Me había dejado su última voluntad. Y su última palabra, aunque lo hubieran escondido todo, aún me pertenecía. Porque cuando la sangre llama, ni el silencio más profundo puede ahogarla. El abogado se llamaba Álvaro Jiménez y tenía la manera de hablar de un hombre que ha estado demasiado tiempo rodeado de personas que mienten. No era cálido, pero sí preciso. Apenas me vio, sacó una carpeta de cuero oscura de su portafolios y me pidió que lo acompañara hasta el banco de cemento que estaba junto al pequeño seto a la entrada del edificio funerario. Su mirada era clara, sin rodeos. Señora Belmonte, su hijo dejó instrucciones legales específicas antes de fallecer. Instrucciones que, por razones que desconozco, su nuera omitió compartir con usted. Pero están registradas formalmente y debo cumplirlas. Lo miré sin comprender del todo, aunque sentía que el corazón empezaba a latirme con más fuerza. Luciano dejó una cláusula firmada con su puño y letra en el testamento y en la directiva funeraria. Estableció que su velorio debía ser compartido únicamente con las personas que, cito textualmente, formaron parte de mi verdad. Usted es la única persona que menciona por nombre en esa lista. Su nuera no lo está, ni sus hijos, ni nadie más. Me costó absorber lo que decía. ¿Está diciendo que él pidió que solo yo? Sí. Y más aún, en caso de que se incumpliera esa instrucción, ordenó que la ceremonia fuera suspendida hasta que usted estuviera presente, y si fuera rechazada su presencia, que se realizara un acto privado con usted únicamente, y lo firmó ante notario hace 4 meses. No pude evitar que me temblaran las manos. El abogado notó el temblor y me ofreció un pañuelo. No entiendo, murmuré. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué tanto silencio? Álvaro guardó un momento de respeto antes de contestar. No lo sé, señora. Pero tengo la sensación de que su hijo estaba atrapado entre el deber que sentía hacia usted y la presión de quienes lo rodeaban. Esto, lo que dejó por escrito, fue su forma de decirle algo que quizás no se atrevió a decirle en persona. Bajé la vista. Sentía que el pecho se me hundía. ¿Qué me quería decir mi hijo con ese gesto final? ¿Era perdón? ¿Era una disculpa? ¿Una súplica? ¿Era tal vez un intento tardío de enmendar lo que la vida no le dejó corregir? El abogado me acompañó de regreso al interior del edificio. Al llegar a la entrada de la sala funeraria, el personal de la casa ya había recibido el aviso. El coordinador de eventos, nervioso, se acercó a Renata, que en ese momento hablaba con un grupo de personas en tono grave. La vi fruncir el ceño, interrumpir la conversación y acercarse con paso firme. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó, con el tono de quien está acostumbrada a dar órdenes y no recibirlas. Álvaro intervino de inmediato. «La señora Belmonte está aquí por orden legal directa del difunto, establecida en documento registrado y firmado. Si usted desea impugnar esto, tendrá que hacerlo ante un juez. Pero en este momento lo que procede es cumplir su voluntad». Renata palideció. «Eso no es posible», murmuró. «Esa cláusula, Luciano me dijo que la eliminaría, que solo la había puesto para tranquilizarla». El abogado sacó una copia del documento y se la extendió. «No fue eliminada. Aquí tiene la versión final, con fecha, firma y rúbrica.
Cualquier oposición será tratada como desacato a la última voluntad de una persona fallecida. Es usted libre de marcharse si lo considera inapropiado, pero no puede impedir que su suegra entre. El silencio en ese pasillo fue absoluto. Algunas personas empezaban a murmurar. Reconocí a una mujer del club de lectura donde Renata participaba. Me miró con sorpresa, como si recién se diera cuenta de quién era yo. Vi a Isidora parada detrás de una columna, observando todo, sin intervenir, con una expresión difícil de leer. Renata me miró por última vez y se giró sin decir palabra. Caminó de regreso a la sala, sus tacones repiqueteando como latigazos sobre el mármol. El coordinador abrió las puertas. Álvaro me acompañó hasta el umbral. «Estaré aquí fuera si necesita algo», dijo. Yo asentí, agradecida. Respiré hondo y entré. El lugar era amplio, sobrio, decorado con flores blancas y una música tenue que no lograba tapar la tensión del ambiente. En el centro el féretro de madera oscura reposaba sobre una tarima. Había sillas dispuestas en semicírculo. La mitad estaban vacías. La otra mitad ocupadas por rostros que apenas recordaba. Caminé hasta el frente sin prisa. Cada paso parecía arrastrar los años que me habían separado de Luciano. No miré a nadie. No respondí a los susurros. Me detuve frente al ataúd y cerré los ojos. Mis labios se movieron en silencio. No tenía oraciones preparadas, solo palabras del corazón. Aquí estoy, hijo. No como quisiste. No como esperé. Pero aquí estoy. Coloqué la foto doblada sobre la tapa del ataúd, junto a un clavel blanco que llevé escondido en la cartera. Luego, sin pedir permiso, me senté en la primera fila. Nadie se atrevió a decirme nada. Incluso los empleados del lugar parecían tensos, expectantes. Al poco tiempo, un sacerdote joven se acercó para comenzar el acto litúrgico. Se lo notaba nervioso, con la mirada fija en sus papeles, como si esperara que una tormenta cayera en cualquier momento. El servicio fue breve. Renata no volvió a mirarme. Sus hijos, salvo Isidora, no me saludaron. Al terminar, la mayoría se dispersó rápidamente. Los únicos que se acercaron fueron dos hombres mayores, antiguos amigos de mi esposo, que me dieron el pésame con la mirada baja. Cuando finalmente salí, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes y el aire olía a lluvia inminente. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama, con las piernas cubiertas por una manta y una taza de té que se enfrió sin que la bebiera. La mente me recorría sin cesar los últimos días, los últimos años. Las palabras no dichas, los silencios, las veces que esperé una llamada que nunca llegó. Y entonces entendí algo que no había querido ver antes. Luciano no solo me había dejado fuera de su vida, también había estado viviendo atrapado en una estructura que no era suya. ¿Qué clase de ambiente había creado Renata? ¿Qué presiones lo habían llevado a esconder su enfermedad, a no buscarme, a dejar una última voluntad en secreto? ¿Qué tanto control tenía sobre su vida y su voz? A la mañana siguiente, Álvaro me llamó. «Señora Belmonte, hay algo más que necesito entregarle. Su hijo dejó también una carta manuscrita, dirigida a usted. La tengo en mi oficina. ¿Puede venir?» Acepté de inmediato. Tomé el mismo colectivo de siempre, pero esta vez sentí algo distinto. Un hilo delgado de certeza comenzaba a tejerse en mi interior. En la oficina del abogado, un pequeño despacho repleto de libros antiguos, me entregó un sobre amarillento, cerrado con cera. «Solo usted debe leerlo. Nadie más». Me senté en una silla de respaldo bajo,
Abrí el sobre con manos temblorosas y desplegué la carta. Eran 4 hojas escritas con su letra inconfundible. Tardé casi 1 hora en leerlas. Me detuve en cada palabra, en cada tachadura, en cada punto y coma. Luciano me pedía perdón. Un perdón largo, desordenado, sincero. Decía que había cometido errores, que no supo cómo alejarse de una vida que ya no sentía suya, que se había dejado arrastrar por la imagen del éxito, de la familia perfecta. Que me había fallado, sí, pero no por desamor, sino por cobardía. Que nunca me olvidó. Que cada vez que preparaba lentejas recordaba mi forma de cortar las zanahorias. Que se había arrepentido de cómo terminó nuestra relación. Que en sus últimos meses, mientras sentía que la vida se le escurría, lo único que deseaba era poder volver a casa, sentarse conmigo en silencio y tomar un té sin decir nada. «Mamá», escribía, «perdóname por haberte borrado de mi vida. Fuiste mi raíz, y cuando me alejé de ti, dejé de florecer». Lloré. Lloré como no lo hacía desde que murió Ernesto. No con gritos, no con alaridos. Lloré en silencio, con la cara apretada contra el papel, como se llora por un amor que se supo tarde. Cuando terminé, Álvaro me ofreció un vaso de agua. «No todo está perdido», dijo. «Luciano también dejó disposiciones respecto a sus bienes, pero eso lo hablaremos en los próximos días. Por ahora, lo más importante era que leyera esto». Asentí. Guardé la carta en mi cartera, como quien guarda un corazón vuelto a unir con hilo fino. Al salir a la calle, la lluvia comenzaba a caer, pequeñas gotas sobre la acera. Caminé sin paraguas. Dejé que el agua me mojara el cabello, la espalda, los hombros. No era castigo. Era alivio. Era la primera vez en años que sentía el peso de mi soledad acompañado por una verdad. No me había inventado el amor de mi hijo. Solo había sido silenciado. Y ahora, aunque tarde, ese amor había regresado en forma de carta, de cláusula, de clavel blanco sobre un féretro. Y eso, por doloroso que fuera, me devolvía algo que creía perdido. El derecho a sentirme madre, incluso en la muerte. Incluso después del olvido. Después de leer la carta de Luciano, algo en mi interior cambió. No fue inmediato. No fue una epifanía brillante ni un relámpago de claridad como suelen describir en las novelas. Fue más bien como el sonido de una cerradura interna que, después de años de estar oxidada, finalmente cedía con un leve chasquido. El perdón que mi hijo me pedía, y la forma en que me lo pedía, no con grandilocuencia, sino con palabras torpes y humanas. No borraba el daño ni el abandono, pero sí abría una grieta por donde podía entrar algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentido, no significado, no justificación, sino eso otro, más sereno, más profundo. La conciencia de que, aunque la vida me había tratado con olvido, todavía tenía voz. Y esa voz aún podía elegir. Durante días no salí de casa. Leí la carta muchas veces, hasta memorizar ciertos pasajes. Dormía con ella bajo la almohada, como si temiera que desapareciera con el alba. En esos días de encierro involuntario, comencé también a revisar viejas cajas que guardaba en el altillo. Allí encontré los recibos de todos los envíos de dinero que le hice a Luciano cuando estaba en la universidad. Cartas que nunca le envié pero que había escrito en noches de insomnio. Una libreta de ahorros donde aún figuraban los depósitos que hice para ayudarle con su primer emprendimiento,
Volví a leer mis palabras de hace 30 años. Eran tiernas, esperanzadas, ingenuas. Me vi en esas líneas y me enternecí. No porque fuera una madre ejemplar, sino porque lo había dado todo, aún sin garantías, y porque incluso cuando me empujaron fuera del escenario, yo seguí aplaudiendo desde el fondo. Álvaro volvió a llamarme. Me citó en su oficina para explicarme los aspectos legales que ahora estaban en juego. Su tono fue directo. Luciano había cambiado su testamento. En su versión final, firmada apenas unas semanas antes de su muerte, me designaba como beneficiaria de la casa donde él vivía con Renata, una propiedad que, según explicó Álvaro, había sido originalmente mía, pero que por maniobras familiares, dijo, con una mueca de fastidio, había sido registrada a nombre de una sociedad a la que Renata tenía acceso. Luciano, sin embargo, antes de fallecer, transfirió los derechos de la sociedad nuevamente a su nombre, y de allí, a mí. Además, dejó instrucciones para una transferencia de fondos que me permitirían vivir sin estrecheces por el resto de mi vida. No eran millones, pero sí lo suficiente para pagar mis cuentas, alimentarme dignamente y, lo más importante, elegir. Escuchar todo aquello me dejó aturdida. Álvaro hablaba de títulos, de plazos legales, de pliegos y herencias, pero lo único que yo sentía era una mezcla de vértigo y temblor. No por el dinero, no me importaba en realidad, sino por el acto simbólico que representaba. Mi hijo, en su último tramo, me había devuelto no solo una casa, sino mi nombre, mi lugar, mi historia. Álvaro cerró la carpeta con suavidad. La señora Renata aún no sabe esto en su totalidad, me dijo. Lo descubrirá cuando se inicie la lectura formal del testamento, que he programado para dentro de 3 días. Por instrucción de Luciano, debe hacerse con todos los herederos presentes. Si no se presenta alguno, no se abre. ¿Y si ella se niega a asistir?, pregunté. Álvaro sonrió por primera vez. Él lo previó. Si ella no comparece, usted se queda con todo por omisión. Si comparece, deberá escuchar la voluntad sin interrupciones. Lo miré a los ojos. Entonces estaré allí. Y lo dije sin temblor, sin dudas. Por primera vez en años, tenía algo que hacer no como reacción al abandono, sino como afirmación de mi existencia. Los días previos a la lectura del testamento fueron extraños. Renata no me llamó. Ninguno de sus hijos lo hizo, excepto Isidora, que vino a visitarme sin previo aviso. La vi llegar desde la ventana, delgada, con su mochila al hombro, el cabello recogido en una trenza sencilla. Me recordó a mí misma a esa edad, antes de que el mundo me enseñara a hablar bajito. Le abrí la puerta y sin decir palabra, me abrazó. Lloró. No con estridencia, sino con esa contención que aprendió de su entorno. «Perdón, abuela», me dijo. Perdón por todo lo que no vi, por todo lo que no pregunté. La hice pasar, le serví té, le conté cosas que nunca le había contado. Le hablé de su padre niño, de cómo me hacía reír cuando bailaba frente al espejo, de cómo dormía con un peluche con forma de pato al que llamaba Gregorio. Ella se rió. Me tomó la mano. Papá estaba triste, desde hace años, pero no sabíamos por qué. Ahora creo que sí. Me miró con esos ojos tan parecidos a los míos. ¿Vas a volver a vivir en la casa? No supe qué decirle. No lo sé. Quizás, si eso es lo que él quiso. Ella apretó mi mano. Entonces deberías hacerlo, para que por fin alguien la habite con verdad.
El día de la lectura del testamento, la sala de juntas de la notaría estaba repleta. Renata llegó tarde, vestida de negro, con gafas oscuras que no se quitó durante toda la reunión. Sus hijos estaban allí, todos menos Isidora, que esperó fuera. Álvaro leyó cada cláusula con precisión quirúrgica. Comenzó por los asuntos menores. Cuentas corrientes, seguros de vida, participaciones en negocios. Luego llegó al capítulo final. Sobre el destino de la propiedad ubicada en la calle Belgrano 721, declaro mi decisión irrevocable de transferir la titularidad a nombre de mi madre, Rosa Belmonte, como acto de restitución y gratitud por los años de sacrificio que me dieron la oportunidad de convertirme en quien fui. A ella pertenece esa casa, por historia, por memoria y por justicia. Un murmullo cruzó la sala. Renata se quitó las gafas. Estaba pálida. «Esto es ridículo», dijo. Álvaro levantó una mano. «Puede considerarlo así, señora, pero tiene plena validez legal». Ella se puso de pie. «Voy a impugnar». «Puede intentarlo, pero no tiene fundamento». Se fue sin despedirse. Sus hijos la siguieron. Nadie me miró. Cuando salí de la notaría, el sol estaba alto. Me senté en una plaza cercana, sobre un banco de piedra caliente. Cerré los ojos. Sentía el cansancio en cada articulación, pero también algo más. Ligereza. Había cargado durante años con el peso de la exclusión, y ahora, sin que yo lo pidiera, se me devolvía la posibilidad de reescribir mi lugar en la historia. No sabía si quería volver a esa casa. No sabía si sería capaz de habitarla sin que cada rincón me gritara las ausencias, las humillaciones, los vacíos. Pero sí sabía algo. Ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. Ahora tenía elección. Tenía nombre. Y tenía una nieta que me miraba como nadie lo había hecho en décadas. Esa noche volví a abrir la carta de Luciano. Leí en voz alta un párrafo que me había quedado grabado. «Mamá, si estás leyendo esto, es porque finalmente decidiste no quedarte callada. Porque entendiste que el amor que no se dice también pesa. Que el silencio no siempre es virtud. Que la dignidad se gana a veces diciendo basta». Y entonces, por primera vez en toda mi vida, le respondí. No con papel, no con tinta, sino con una promesa susurrada al aire. Esta vez, hijo mío, no voy a callar. Esta vez, viviré también por mí. Los días que siguieron a la lectura del testamento fueron como caminar por un campo minado en absoluta calma, sabiendo que en cualquier momento el terreno podía estallar bajo mis pies. No fue una calma verdadera, sino una pausa tensa, de esas que preceden el trueno. Renata no volvió a llamarme, pero su presencia, aunque invisible, era constante. Escuché rumores a través de vecinos comunes, comentarios velados en la tienda del barrio, o frases sueltas que me llegaban en voz baja cuando iba al consultorio o al banco. Que estaba furiosa, que hablaba de mí como si fuera una impostora, que juraba que esto no iba a quedar así. Yo no respondía. Caminaba con la cabeza alta, más por necesidad que por orgullo. Me había pasado la vida escondida detrás de una fachada de humildad obediente. Ya no más. No después de lo que Luciano había escrito. No después de lo que había dejado en mis manos. Una mañana, al salir del supermercado con una bolsa de frutas y una barra de pan, me crucé con ella en la vereda. Venía con una carpeta bajo el brazo, el celular en la otra mano y unas gafas oscuras que no ocultaban el rencor de su expresión. Me miró como si esperara que yo me hiciera a un lado. Pero no lo hice.
Me quedé firme. Nos detuvimos frente a frente. No hablamos. Solo intercambiamos esa clase de miradas que no necesitan palabras. Finalmente, ella pasó a mi lado y dejó en el aire una frase apenas audible, dicha como al descuido. «No sabes lo que estás haciendo». Y yo respondí, sin volverme siquiera. «Tú tampoco». No sé si lo oyó. Tal vez no. Pero no era para ella. Era para mí. Para recordarme que el miedo ya no tenía lugar en mi casa interior. A los pocos días, llegó la notificación. Renata, a través de un abogado de apellido altisonante, iniciaba un proceso de impugnación del testamento, alegando influencia indebida y desequilibrio emocional en la decisión de Luciano. Leí la notificación con calma. Álvaro la recibió primero y me la explicó sin dramatismos. No tiene fuerza legal, pero eso no significa que no genere molestias. Tendremos que comparecer. Prepararnos. Asentí. Estoy lista, dije. Y lo sentía. No con la seguridad de quien domina el terreno, sino con la determinación de quien ya no quiere ser silenciada. Comenzamos a recopilar documentos, testimonios, correspondencias. Álvaro era meticuloso, serio, pero también tenía una dulzura escondida que me sorprendía. En uno de nuestros encuentros, me dijo: «Su hijo no solo le devolvió la casa, le devolvió su lugar. Usted decide ahora qué hacer con eso». Sus palabras se me quedaron grabadas. Porque tenía razón. La herencia no era de ladrillos ni de metros cuadrados. Era un acto de restitución silenciosa, y lo que yo hiciera con él sería el verdadero legado. Renata intensificó su campaña. Llamó a los hijos, los reunió en su casa, y según me contó Isidora, les habló como si yo fuera una amenaza. «Está manipulando la memoria de tu padre», le dijo a su hija, que firme le respondió: «Papá no necesitaba que lo manipularan. Tú solo no quisiste ver lo que sentía». Esa noche, Isidora vino a dormir a mi casa. Traía una mochila pequeña y un cuaderno de dibujo. Me dijo que se quedaría unos días. No pregunté cuánto. Le preparé la habitación que alguna vez fue de Luciano y que desde entonces había usado para guardar cajas. Ella misma limpió, ventiló, ordenó. En las noches hablábamos. Me contaba sobre la escuela, sobre sus dudas, sobre su madre. Y yo le hablaba de cosas simples, del olor del pan caliente, de cómo se cose una costura resistente, de las canciones que cantaba su abuelo en la radio. Estábamos construyendo algo nuevo, algo sin rencor, sin exigencias, algo que no me atrevía a llamar familia, pero que lo era. La audiencia por la impugnación se programó para un lunes. Esa mañana me vestí con un traje que había guardado por años, uno que usé en la confirmación de Luciano. Azul oscuro, sobrio, con un pañuelo blanco en el bolsillo. Me peiné con esmero. No por vanidad, sino por respeto. A mí misma, a lo que representaba ese momento. Álvaro me pasó a buscar. En el camino, no hablamos mucho, solo lo necesario. Cuando llegamos al juzgado, Renata ya estaba allí, con su abogado y sus 2 hijos menores. Isidora no estaba. Había decidido no asistir. Dijo que prefería esperar en casa. No quiero ver cómo mamá intenta borrar lo poco que le quedaba de verdad. La sala era fría, con bancos de madera y una luz blanca que no perdonaba arrugas ni expresiones. Nos sentamos frente al juez, un hombre de rostro severo y cejas espesas. La audiencia comenzó. Renata expuso sus argumentos.
Dijo que Luciano había estado confundido, que yo lo había presionado, que nuestras conversaciones finales habían sido hostiles. Su abogado mostró supuestos mensajes, fragmentos sacados de contexto. Luego, Álvaro intervino. Presentó la carta original, la grabación de la lectura del testamento. Testimonios de personas cercanas a Luciano que confirmaban su claridad mental. Un informe médico. Y finalmente, me pidió que hablara. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero no me caí. Miré al juez. Luego, sin dramatismo, conté mi historia. No inventé. No exageré. Dije la verdad. Que había criado sola a mi hijo. Que lo había amado con todo lo que tenía. Que me alejaron. Que callé. Que me borraron. Pero que incluso así, nunca dejé de esperar una señal. Y que esa señal había llegado. No con flores, no con abrazos, sino con una carta. Mi hijo no fue débil. No fue influenciado. Fue un hombre que encontró el valor de hablar cuando ya era tarde. Y yo solo estoy aquí para honrar ese gesto. No para ganar. No para vengarme. Solo para que se sepa que existí. El silencio en la sala era espeso. El juez me miró largo. Asintió. La sentencia llegó una semana después. La impugnación fue rechazada. El testamento se ratificó en su totalidad. El fallo era definitivo. Renata no apeló. No volvió a hablarme. Ni sus hijos. Solo Isidora permaneció. Más firme. Más presente. Comenzó a venir todos los fines de semana. Me ayudaba a cocinar, a limpiar, a leer. Me preguntaba cosas. Me escuchaba. Se convirtió en mi espejo, en mi reflejo más limpio. Y un día, mientras colgábamos ropa al sol, me dijo: ¿Sabes qué pienso, abuela? Que no heredaste una casa. Heredaste el derecho a ser contada. A que alguien cuente tu versión. Y yo le respondí: tal vez. O tal vez solo heredé el silencio. Pero esta vez lo usaré para decir. Poco después comencé a empontar y a empacar mis cosas. Decidí mudarme a la casa de Belgrano. No para ocuparla, no para marcar territorio, sino para habitarla con verdad. Para sentarme en la cocina donde nunca me invitaron. Para dormir en una cama que nunca fue mía. Para llenar de risas los cuartos donde antes hubo murmullos. Me llevé poco. Mis libros, un par de fotos, mi costurero, la manta que tejí con hilos sobrantes durante años. El resto lo dejé, porque lo demás ya no me pertenecía. Y esa noche, al llegar a la casa, encendí la luz del living y me senté en el sillón. Respiré hondo. No lloré. No sonreí. Solo dije en voz baja: estoy en casa, hijo. Y el silencio, por primera vez en mucho tiempo, no dolió. Solo acompañó. Los primeros días en la casa de Belgrano fueron extraños, como si caminara por un escenario construido con los retazos de mi propia ausencia. Cada rincón tenía un eco que no me pertenecía, una decoración que hablaba en otro idioma, una disposición de objetos tan cuidadosamente planeada que parecía negarse al desorden humano del afecto verdadero. Recorrí los cuartos sin prisa, tocando con la yema de los dedos los marcos de las puertas, los muebles brillantes, los estantes llenos de libros que no tenían subrayados, las fotos familiares donde mi rostro no figuraba. Me detuve ante una pared del pasillo donde colgaban retratos de Luciano, Renata y los niños. Todos sonriendo, vestidos con elegancia, congelados en momentos que a mí me fueron negados. No había rastro de mí,
Ni siquiera una mención sutil, una postal guardada, un objeto antiguo que pudiera darme la bienvenida como madre. Era una casa perfectamente diseñada para que yo no existiera. Pero ahora yo estaba ahí, con mi manta tejida, mis zapatos viejos, mi aliento de mujer que nunca fue invitada. La primera noche dormí poco. La cama, aunque cómoda, me resultaba ajena. El silencio no era como el de mi casa anterior, pequeño y amable, sino profundo y expectante, como si las paredes respiraran y observaran. Me levanté antes del amanecer y salí al jardín. El limonero que planté con Luciano cuando él tenía 7 años seguía allí, alto y frondoso, con ramas que asomaban hacia el cielo como buscando algo que aún no sabían nombrar. Me acerqué, toqué el tronco, respiré hondo. Recordé la tarde en que lo plantamos, cuando él me preguntó si los árboles también tenían madres. Le dije que sí, que la tierra lo era para todos. Entonces, abrazó el tallito recién sembrado y le susurró: «No tengas miedo, yo te voy a cuidar». Me llevé la mano al pecho. Ese niño aún vivía en mí, incluso si el hombre que fue lo había olvidado durante tanto tiempo. A la semana de mudarme, Renata apareció sin previo aviso. Escuché el timbre mientras cocinaba. Fui a la puerta y la vi allí, con su bolso de cuero caro, sus gafas de nuevo en los ojos, su cabello recogido con precisión milimétrica. No traía expresión en el rostro. No odio, no cortesía, solo una máscara de control absoluto. No dije nada. Me hice a un lado. Ella entró sin pedir permiso. Caminó directamente hacia la sala y se sentó. La observé con calma. Era la primera vez que venía sin testigos, sin abogados, sin el escudo de sus hijos. Por fin, estábamos solas. Me senté frente a ella. El silencio se alargó tanto que pensé que tal vez no hablaría. Pero finalmente lo hizo. Su voz era baja, controlada, como si cada palabra estuviera calculada para no traicionar su vulnerabilidad. «No vengo a pelear», dijo. «Tampoco a disculparme. Sé lo que pasó. Sé lo que hizo Luciano. Y no estoy aquí para cambiarlo». La miré sin interrumpirla. «Solo quería entender por qué él te dejó esto. ¿Por qué ahora? Después de todo. ¿Qué hiciste tú que yo no haya hecho?» La pregunta me golpeó más por lo que implicaba que por lo que decía. No era envidia. Era desconcierto. Era dolor. Renata no entendía porque nunca supo ver el amor desde la raíz, solo desde la superficie. Me incliné hacia adelante. Hablé despacio. No hice más que ser su madre. No perfecta. No infalible. Pero su madre. Lo amé cuando no tenía nada. Lo sostuve cuando no sabía sostenerse. Lo acompañé cuando todos lo dejaban. Y cuando me echó de su vida. Aún así, no dejé de amarlo. Ella bajó la mirada. «Yo también lo amé», murmuró. «A mi manera». «Lo sé», respondí. «Pero a veces nuestra manera de amar lastima más de lo que creemos. El amor no siempre salva. A veces simplemente se equivoca de camino». Renata se levantó. Caminó por la sala. Se detuvo frente al retrato más grande de Luciano. «Era un hombre complicado», dijo. «Siempre lo fue. A veces se quedaba horas en silencio, como si no supiera dónde estaba, como si estuviera con alguien más, en otro tiempo». Me acerqué y le respondí sin dureza. «Quizás estaba conmigo. En su memoria». Ella cerró los ojos un momento. «¿Sabes? La noche antes de morir me pidió que le preparara sopa.
No me lo pedía desde hacía años. Me senté a su lado y me tomó la mano. Me dijo que estaba cansado, que quería paz, que tenía que hacer algo antes de irse. Yo creí que hablaba de los niños, de sus cuentas. Pero no. Hablaba de ti. Me quedé en silencio. Ella respiró hondo. No lo entendí. No quise entenderlo. Ahora ya no importa. La acompañé hasta la puerta. Antes de irse, se volvió hacia mí. ¿Vas a quedarte aquí? Asentí. Es lo que él quiso. Ella asintió también. Entonces, cuídala. Esta casa tiene demasiado silencio. Tal vez contigo vuelva a respirar. Y se fue. No la volví a ver. Su figura se alejó por el camino como una sombra alargada por la tarde. Cerré la puerta con suavidad. No con alivio. No con rencor. Solo con la certeza de que, finalmente, algo había sido dicho. Algo había sido entendido. No completamente. No en paz, pero sí con verdad. Esa noche, Isidora llegó con una caja. Dentro había cartas de Luciano, escritas a mano, sin enviar. Algunas con fechas recientes, otras de hacía años. Isidora las había encontrado en un cajón de su escritorio, escondidas bajo una carpeta con documentos financieros. Me las entregó sin palabras. Las leí durante toda la noche. En ellas, mi hijo hablaba de su miedo, de su incapacidad para enfrentarme, de su culpa, de su amor silenciado. Una frase se repitió en varias de ellas. Quiero volver, pero no sé cómo. Lloré por él, por mí, por todos los que hemos querido volver y no hemos sabido encontrar el camino. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No quería que mi historia, ni la de Luciano, terminara en esa casa, en esos muros testigos del silencio. Quería hacer algo más. No por mí, sino por quienes, como yo, han sido borradas, empujadas, relegadas al margen. Fui al centro comunitario y pedí un espacio para dar talleres de memoria. Llevé fotos, recetas, cartas, objetos antiguos. Empecé a contar mi historia a otras mujeres. Pronto, otras comenzaron a contar las suyas. Vi lágrimas. Vi sonrisas. Vi cómo la palabra se volvía hogar. Meses después, me invitaron a hablar en una escuela. Fui con Isidora. Hablé ante jóvenes que escuchaban con respeto. Les conté que no hay herencia más valiosa que la verdad, aunque duela. Que el silencio nunca debe ser el precio del amor. Que una casa puede devolverse, pero la dignidad solo se recupera cuando una decide no callar más. Ese fue mi verdadero clímax. No la herencia, no la carta, no la victoria legal, sino el momento en que mi voz, temblorosa y vieja, se convirtió en semilla para otros. En ese instante, supe que ya no era invisible, que mi historia, con sus grietas, con su dolor, con su amor a destiempo, tenía sentido. Y que aunque mi hijo no volvió en vida, su último gesto me dio lo que nadie me había dado nunca, la certeza de que fui amada. Aunque fuera al final, aunque fuera en silencio, aunque fuera demasiado tarde. Hoy ha llovido todo el día. Una lluvia mansa, sin relámpagos ni dramatismo, como esas despedidas que ya no necesitan palabras. Me senté junto a la ventana del cuarto que alguna vez fue de Luciano, el mismo que ahora uso para leer, coser, pensar. Desde aquí se ve el limonero, más alto que nunca.
con sus ramas inclinadas bajo el peso de los frutos maduros. A veces pienso que ese árbol ha sido el único testigo silencioso de todo lo que no se dijo en esta casa. Hoy amaneció particularmente frondoso, como si supiera que algo ha cambiado. Porque lo ha hecho, no de manera escandalosa, no con celebraciones ni anuncios, pero sí con la firmeza de lo que se acomoda en su lugar, luego de un largo temblor. He vivido ya varios meses aquí, entre las paredes que una vez me rechazaron, ahora con la libertad de abrir cada puerta sin sentirme una intrusa. Al principio me dolía ver los retratos donde no estaba, los objetos decorativos que hablaban de una vida construida sin mí. Pensaba en retirarlos, en llenar la casa con mis propios recuerdos, pero pronto entendí que no necesitaba borrar nada para afirmar mi presencia. Dejé todo como estaba, salvo por unos pocos detalles. Un tapiz que bordé en mis años de juventud, una lámpara antigua que perteneció a mi madre, y una pequeña foto mía con Luciano de niño, en blanco y negro, que ahora reposa en la repisa del comedor, sin alarde, sin reto, simplemente allí, como testimonio de que existí. Isidora sigue viniendo con frecuencia. A veces se queda a dormir, otras pasa solo una tarde. Su presencia es tranquila, sin exigencias. Me ayuda a plantar hierbas en el jardín. Me acompaña a comprar hilo o pan. Y a veces nos sentamos juntas a escribir. Dice que quiere escribir un libro con mi historia, pero no con adornos ni dramatismos, sino con verdad, para que otras no tengan que esperar tanto para decir lo que sienten. Dice. Yo le respondo que quizá lo que importa no es cuando se habla, sino que, al menos una vez en la vida, se diga. Y ella me sonríe con esos ojos que no son del todo suyos, ni del todo míos, sino de una herencia compartida que ahora empieza a reconstruirse con calma. Renata no ha vuelto. No me llama, no escribe, no aparece. Tampoco lo espero. No hay rencor en mí, solo una distancia que ya no duele. A veces imagino que también ella ha encontrado su manera de comprender las cosas. Me gusta pensar que, en su silencio, hay un espacio de aceptación. Al menos eso quiero creer. La vida me ha enseñado que no todo se resuelve con confrontaciones. Hay batallas que se ganan simplemente permaneciendo. Y yo, después de tanto tiempo, permanezco. Hace poco, al ordenar papeles antiguos, encontré una hoja suelta en la que Luciano, aún adolescente, había escrito una lista de deseos. En ella, entre sueños vagos de viajes, premios y autos, había una línea que decía: «No olvidar a mamá, pase lo que pase». Me quedé mirando esa frase como si fuera un faro al que finalmente había llegado después de una tormenta larguísima. Lo leyó una parte de mí que aún dudaba, aún preguntaba si realmente importé. Y supe que sí, que fui amada. Tal vez a destiempo, tal vez en silencio, pero amada al fin. Ahora me levanto cada mañana sin prisa. Tomo té en la cocina, enciendo la radio, cuido mis plantas. Los días ya no están llenos de ausencias, sino de pequeñas presencias. El sol en el piso, el ruido de la calle, la voz de Isidora llamándome abuela con naturalidad. He vuelto a reír, no con carcajadas, sino con ese murmullo suave que nace del pecho cuando el alma está en paz. Nadie me debe nada. Yo tampoco debo más explicaciones. Mi historia ya no me pesa. Solo me habita, y si algún día dejo esta casa, lo haré sin temor. Porque ahora sé que el verdadero hogar no es el que se habita, sino el que se defiende con dignidad. Me fui muchas veces, me borraron otras tantas. Pero esta vez volví. No por venganza, no por capricho. Volví porque era justo.
Porque tenía derecho. Porque mi nombre también merecía estar escrito en algún lugar. Y lo está. No en placas de mármol, no en títulos de propiedad, sino en la memoria de quien importa. Una nieta que escucha, una mujer que habla, una historia que, por fin, se cuenta completa. Hoy ha llovido todo el día, pero dentro de mí hay sol. Y eso basta. Eso al final es todo.